Vamos a empezar este seminario POCTEFA Responde. Es el penúltimo, recordamos que el último será el próximo jueves y también os recordamos que siempre utilizamos el mismo enlace para conectarnos y que es a la misma hora, a las 10. Hoy hay menos participantes, hay que decir que es un festivo en Francia y que también, bueno, pues entendemos que por esto también habrá quizás menos preguntas en francés. Y antes de dar la palabra a mis compañeras de la Secretaría Conjunta, si queríamos recordaros que la presentación de candidaturas finaliza el 31 de mayo a las 2 y que es muy importante que no dejemos para el último momento tanto el completar los distintos apartados de la candidatura como finalizar y validar y verificar que todo nos sale correctamente. Entonces, bueno, sobre todo tened en cuenta esta fecha y esta hora y no la dejéis pasar. Le voy a dar la palabra a mis compañeras de la Secretaría Conjunta. Muchas gracias. Buenos días, bonjour. Ahora lo que vamos a hacer va a ser presentar muy brevemente con la plataforma SIGEFA las últimas novedades que se han implementado para que todos tengáis conocimiento. Donc, bonjour, on va commencer avec la présentation des dernières nouveautés que l'on a exécutées dans la plateforme. Si veis aquí, bueno, esto es un proyecto de prueba, pero vamos a ver todas las nuevas funcionalidades de la plataforma, las últimas que hemos implementado. Entonces, en el apartado 0, en el apartado de estado, veréis que ya se va a poder generar la candidatura. Tenemos aquí presentar candidatura y generar documento de candidatura. Vamos a clicar aquí. Y aquí se nos va a generar el PDF, que lo podemos previsualizar con todo el contenido de nuestra candidatura. Entidades socias, presupuesto, resultados. Es un PDF mucho más intuitivo, mucho más visual que el que teníamos en el periodo anterior. Veréis que también hay una parte de calendario aquí al final, y allí en esta parte de calendario vais a ver efectivamente las acciones, actividades, los periodos y los entregables. Y veis que también tenemos el botón a la derecha de presentar, y este botón, una vez esté cumplimentada toda la candidatura, pues cuando pulsemos en él se enviará la candidatura. En el estado del formulario de candidatura vemos que hay, cuando esté todo en verde, va a ser cuando se va a poder presentar la candidatura. Hay todavía algunos pequeños ajustes que tiene que hacer el servicio informático para que todos los botones estén en verde, pero en cuanto esto esté arreglado, que va a ser ya en breve, pues cualquier candidatura que esté lista se va a poder presentar pulsando en este botón. Donc, je vais le faire en français maintenant, cette explication. On peut changer ici dans la plateforme la langue, donc on va passer au français. Et vous verrez que maintenant, vous pourrez générer les dossiers de candidature, donc en cliquant sur générer les dossiers de candidature. Et donc, cela va être en français parce qu'on a choisi la langue française. Donc, vous verrez tous les contenus de la candidature, les résumés, les bénéficiaires, les budgets, résultats, les calendriers. C'est un document qui est très visuel et on a amélioré beaucoup ce document par rapport à la période précédente. Et vous aurez aussi un calendrier à la fin.
Donc, vous pourrez voir les activités, les actions, les périodes et les livrables. Dans cette partie état aussi, toutes les parties qui ont déjà été remplies seront en vert. Et lorsque toutes ces parties ces rubriques seront en vert, vous pourrez cliquer sur les boutons soumettre. C'est vrai qu'il y a quelques ajustements à faire encore et ça va être fait très vite par notre service informatique parce qu'il y a quelques parties qui ont été déjà remplies dans les formulaires qui peut-être ne sont pas encore en vert, mais cela va être très bientôt prêt. Donc, une autre nouveauté, c'est que vous pourrez déjà générer les PDF de la déclaration responsable par bénéficiaire. Et pour cela, il faut avoir rempli toute la partie du plan financier. Otra novedad es que se va a poder generar ya el PDF de la declaración responsable de beneficiario, pero para hacer esto tenemos que tener cumplimentado todo el plan financiero. Entonces, una vez que cumplimentemos todo el plan financiero, tendremos que ir aquí a la parte D. En el plan financiero vamos a hacer una prueba de cómo sería. Seleccionamos un socio. Por ejemplo, aquí en este proyecto de prueba solo tenemos uno. Le damos a continuar. Veis que aparece aquí el coste total. Je vais passer en français maintenant. Donc, on est dans le plan de financement. On a tout rempli. Imaginons qu'on a tout rempli, tous les plans de financement. Maintenant, il nous reste qu'à ajouter les FEDER, les montants FEDER. Donc, tenemos el coste total y añadimos aquí en importe el FEDER. Entonces, automáticamente al introducir el montante nos va a calcular la tasa FEDER, que tendrá que ser del 65%. Donc, une fois qu'on a rempli tous les coûts du partenaire, on vient dans cet écran, on va remplir les montants du FEDER. Et automatiquement, le CIGFA va nous dire le taux FEDER qui sera de 65%. Pulsamos en continuar. Aquí tendríamos que rellenar la parte de cofinanciación pública en esta pantalla, si hay alguna cofinanciación pública que haya recibido el beneficiario. Si no, la dejamos a cero. Donc ici, dans cet écran, il faudra dire si le bénéficiaire va recevoir un cofinancement public. Donc si c'est le cas, on doit remplir de quelle entité, le montant. Sinon, cela va rester à zéro. On clique sur continuer. Pulsamos en continuar. Y aquí ya estaría pues, el FEDER, la cofinanciación pública si tuviese el socio, y el total. Entonces pulsamos en continuar. Y ya tendríamos el plan financiero. ¿Perdón? Creo que me falta aquí un dato. Que sería el de la autofinanciación. Pues lo vamos a rellenar.
Ok. Sí, mientras cumplimenta Teresa, veréis que el sistema os propone el montante a cumplimentar, porque al final la autofinanciación es el resultado de restar al coste total del proyecto el FEDER indicado y la posible cofinanciación pública indicada. Un momento, perdón. Entonces pulsamos aquí en continuar y ya estaría cumplimentado totalmente. Ahora tendríamos que ir a la parte de la rúbrica de entidades socias. Iríamos al socio, on irait sur le bénéficiaire. Y aquí veis al final que ya se podría generar el documento declaración responsable de socio. A la fin de la fiche du bénéficiaire, on pourrait générer le document. Indicaríamos el lugar de la firma. On identifie le lieu de la signature. Y ya se nos descargaría la declaración responsable de la entidad. Et on verrait déjà la déclaration responsable. Bueno. Estas son las últimas funcionalidades que se han implementado en la plataforma en los últimos días. Como os decimos, todavía tiene que haber algunos ajustes en el tema de los botones de estado, pero va a ser solucionado de manera muy rápida. Donc, ce sont les dernières fonctionnalités qui ont été mises à jour dans la plateforme SIGEFA. Et par rapport à la question de l'état, des boutons qui doivent être en vert une fois les rubriques sont remplis, et cela va être mis à jour très bientôt. Bueno, pasamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Voy a compartir la pantalla. Hemos puesto en el chat la web, como siempre, y el código para enviar preguntas a través de la plataforma Slido. Bueno, pues si queréis respondo yo a la primera pregunta. Respecto al plan financiero, este debe ser adjuntado o firmado para el 31 de mayo. Lo que hay que aportar firmada es la declaración responsable de la entidad socia, de cada una de las entidades socias, que es el documento que acaba de explicar mi compañera, dónde se genera y dónde se debe aportar. Esta declaración incluye en su anexo 1 el resumen del plan financiero de cada una de la entidad que firma. Sobre la descripción de actividades, se indica que lo ven muy limitado y que recomendaríamos un detalle de las actuaciones que incluye o descripción global. Bueno, pues el límite de caracteres es el mismo para todos los proyectos, entonces, bueno, se recomienda ser lo más conciso. Se ha valorado que ese era la descripción que se necesitaba para poder
describir lo que se va a realizar. Además, bueno, pues sí, por supuesto que con los entregables también se completa un poco el sentido de las actividades y en la descripción de la acción. Respondo a la siguiente pregunta respecto a los viajes de los asociados, que aparece en todos los seminarios online y continuamente nos llegan este tipo de consultas por mail. A ver, los viajes de las entidades socias, asociadas a las entidades socias, están incluidos en el 6% del coste simplificado. Otra cosa es que, tal y como se indica en el manual del programa, haya acciones concretas en las que vayan a viajar estas entidades socias, ¿vale? Acciones concretas identificadas en el plan de acción, ¿vale? Es decir, pagar un viaje a un asociado para que acuda a una reunión no sería elegible. Lo podría pagar la entidad socia con el dinero que recibe automáticamente del programa. Y además, cuidado con introducir a los asociados como asesorías externas, porque tal y como se indica en el manual del programa, no está permitida la contratación con las entidades asociadas al proyecto, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con incluirlas como asesorías y prever algún tipo de facturación con las entidades socias asociadas, porque esto no está permitido por el programa. A la hora de generar los anexos, en varios se solicita el número EFA cuando el proyecto esté aprobado. Estaba leyendo. A la hora de generar los anexos, en varios se solicita el número EFA, que el sistema no nos lo ha asignado, aunque el proyecto esté casi completo. ¿Cómo se obtiene? El número EFA se generará solamente una vez que se presente el proyecto. Es decir, cuando se envíe el proyecto, el sistema va a asignar un código EFA a este proyecto. En el anexo, por ejemplo, de la declaración responsable de beneficiario, que es el anexo que se pide ahora para presentar con el formulario de candidatura, no se solicita ese número EFA. Entonces, no sé en qué otro tipo de anexos se puede estar refiriendo la persona que ha realizado la pregunta, pero simplemente con poner el acrónimo y el título para identificarlo pues sería suficiente. Con respecto a la del socio asociado, a ver si puede participar, presentar presupuestos, pues tal y como se ha indicado, no. Es un tema de conflicto de interés. Se entiende que una entidad asociada al proyecto dispone de información que otras entidades de la que otras entidades no disponen, entonces en principio no debería participar de un proceso de subcontratación. Eso está claramente indicado en el manual del programa. Digo, nuestra entidad se ha separado de su matriz y es ahora persona jurídica independiente, no hay historial contable. ¿Cómo se justifica en la presentación? Pues si no hay historial contable, estaría bien con subir un documento explicando por qué no se aporta esta documentación. En el plan financiero no se graban los datos de las cofinanciaciones. Este tema, bueno, deberían enviarnos un email porque está funcionando, como hemos visto, el plan financiero. En principio se están grabando para todas las candidaturas, entonces puede que haya un problema concreto en alguna candidatura. Escribirnos un mail y le daremos solución a este tema. Con respecto a la siguiente pregunta sobre si hay restricciones en el procedimiento de contratación previsto para obras y asesoramientos, a ver, las restricciones son las que marca la ley. El programa POCTEFA no exige nada más de que lo que marca el marco normativo que se aplica. Esto está muy bien desarrollado en el manual del programa, en el apartado de contratación y contratación pública, de manera general, muy general. Una entidad que no está sometida a contratación pública sí que estaría sometida a la ley de subvenciones, y si está sometida a contratación pública, pues obviamente tiene que regirse por ese marco normativo que se le aplica.
Lo único que puede hacer el programa a más, si es caso, es exigir publicidad, en demostrar que se ha hecho una publicidad en ambos lados de la frontera. Entonces, Respecto al registro de un asociado de un consejo regulador, se pregunta si es público o privado, pero dicen que son ambos, corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia. Bueno, si se rige por derecho público tendrán que indicar que es una entidad de carácter público. De todos modos, como ha explicado mi compañera Maya, como no participa financieramente en el proyecto, en caso de que sea un socio asociado en este aspecto tampoco tendría mayor repercusión. Hay otra pregunta, bueno, vuelve a haber otra pregunta sobre los viajes de aquellas personas externas a la entidad y que no son asociadas. ¿Se pueden incluir como asesorías externas? Sí, esto está recogido en el manual del programa. La categoría de viajes se asigna, digamos, ese porcentaje está pensado para el personal del proyecto. Entonces, todas las personas externas a las entidades socias, los viajes de aquellas personas que sean necesarias para las actividades del proyecto tendrían que ir en asesorías externas y tendrían que estar justificadas y argumentadas. Sí, como se está pidiendo el número EFA, es cierto que en el momento de presentar la candidatura, hasta que no la presentáis, no se os genera el número de EFA. Entonces, en principio, este campo lo podéis dejar vacío, sin problema. El acuerdo del partenariado, en el momento en el que ha de aportarse, ya el proyecto, la candidatura ya dispondrá de número de EFA. Se recuerda que este es uno de los documentos que se solicita únicamente para aquellos que están provisionalmente programados, tal y como se indica en el texto de la convocatoria, es decir, aquellos que reciban una resolución provisional de programación en los 45 días siguientes al envío de esa notificación, deberán aportar, entre otra documentación, el acuerdo del partenariado. Aprovechamos para recordar que hace 2 semanas subimos un documento que hemos elaborado en la Secretaría para hacer una clara diferenciación entre la documentación que ha de aportarse para el 31 de mayo y la que ha de aportarse para aquellos proyectos que están provisionalmente programados, aprobados. Esto está entre la documentación de la primera convocatoria. El coste total a completar en SIGEFA a nivel del modelo Excel del plan financiero será el que aparece en la celda F3 de la pestaña de socio. A ver, el SIGEFA, la plataforma SIGEFA, el coste total del socio va a aparecer de manera automática una vez que se rellene y se complete todo el plan financiero para ese socio. Entonces no se completa el coste total, es automático. No sé si se puede especificar a lo mejor un poco más la pregunta. Es que el coste total aparece de manera automática. Lo que se tiene que cumplimentar es el FEDER y la autofinanciación. Sobre si se puede incluir la amortización o actualización de máquinas compradas con anterioridad, en el manual del programa se indica que deben ser compradas y pagadas en el periodo de elegibilidad del proyecto. Sobre si está previsto habilitar decimales en el porcentaje de dedicación de gastos de personal, sí, esto debería estar implementado ya y si no estará en los próximos días. Esto está trabajando el prestatario en ello. Para cualquier cambio en el formulario de candidatura que no podáis hacer directamente o para cualquier consulta sobre la convocatoria, el correo es consultas@octefa.eu. Hay también
una sugerencia para el futuro. Tendría más sentido tener 1500 caracteres para las actividades técnicas y 1000 para las actividades, acciones 1 y 2. Quería volver antes simplemente sobre lo que han dicho de la tecla F3 del plan financiero. Creo que hacía referencia, estaba comprobando que en la Excel, en el modelo que se daba de plan financiero, cuando te puedes descargar la documentación de la convocatoria, hace referencia al total de los gastos de los socios. Si se hacía referencia a ese Excel, decir que eso es un modelo para poder trabajar vuestro plan financiero con los socios del proyecto, pero que, como ha explicado Teresa, luego el plan financiero hay que trasladarlo a la plataforma SIGEFA, que es lo que hay que enviar. Sobre si hay que rellenar el presupuesto. Cérrate, Elena. Sobre si hay que rellenar el presupuesto en español y francés, sí, se han habilitado unos campos para poner la descripción en ambos idiomas. Se recuerda que el formulario de candidatura, el plan financiero forma parte de él, debe presentarse en los dos idiomas, porque bueno, básicamente la instrucción técnica la realizan los servicios instructores del partenariado, que son tanto españoles, franceses y andorranos. Sobre el formulario de candidatura, cierto es que cuando se genera el PDF del formulario de candidatura, no de la declaración, se ha detectado un error en los datos que coge financieros, ¿vale? Esto se reportó ayer al prestatario informático y están trabajando en ello. De todas formas, esto no impide el envío de la candidatura, ¿vale? Esto es un tema de visibilidad de datos que están grabados en la plataforma. Lo que importa en última instancia es lo que queda grabado en la plataforma, ¿vale? Esto es un tema de visibilidad de los datos que coge el sistema para elaborar el PDF, pero el prestatario está trabajando en ello. Se prevé que esté resuelto, si no es a lo largo del día de hoy, pues mañana. Posible fecha de inicio de proyectos. La fecha de inicio de proyectos es la fecha que marca cada proyecto en el formulario de candidatura. Es una fecha que es opcional y depende de cada candidatura. Otra cosa es que, digamos que desde la fecha de fin de la candidatura, de presentación de candidaturas, hay un periodo de 6 meses hasta que se resuelve la convocatoria. Entonces, tras la fecha de finalización, 6 meses más tarde se conocerán si los proyectos están aprobados o no. Respecto a si los socios andorranos deben o no cumplimentar el presupuesto, la respuesta es sí, deben cumplimentar el presupuesto e indicar cuál es su participación financiera en el proyecto. No sé si estás hablando, Amaya, pero tienes el micro cerrado. Sí, estaba respondiendo a esta pregunta. Hemos ido a ver la pregunta a la que hacía referencia cuando se dice el apartado C33, que es quién se beneficiará de los resultados de su proyecto. No sabemos muy bien qué ha querido decir la persona que ha hecho esta pregunta con directos o indirectos. Es la gente, la población o los grupos de población o entidades o tipología de entidades que se va a beneficiar de los resultados del proyecto, fuera del partenariado del proyecto, de la gente que lo conforma. Si hubiera retraso en la resolución y no se supiera antes de enero. A ver, por la ley de subvenciones se tiene que resolver en 6 meses. Entonces, se sabría antes de que hacer el cálculo si en principio debería estar la resolución hecha para esa fecha. La fecha de inicio no se puede modificar. En todo caso, para aquellos proyectos que estén aprobados programados, sí que existe, tal y como se puede ver en el manual del programa, la posibilidad de prórroga.
¿vale? La fecha de inicio en principio no se contempla que se pueda modificar, sí la de finalización del proyecto. ¿Qué ocurre si la autoevaluación de un socio privado tiene un resultado negativo? Bueno, esta pregunta ya ha surgido creo que en otros seminarios. Si tiene un resultado negativo, esto se va a analizar en el momento de examinar la candidatura y se verá por los servicios instructores qué impacto puede tener para el desarrollo del proyecto. Se evaluará en consecuencia. En cuanto a la pregunta, en producto de comunicación, exposición, creado y pagado por todos, mismo proveedor, ¿cómo queda su propiedad post-proyecto? Copropiedad se debe prever. No sé si entiendo del todo bien la pregunta y no sé si mis compañeros la entienden mejor que yo, pero vamos, yo entiendo que si hay una exposición y hay un material de exposición, bueno, queda la decisión, ¿no?, de los socios del proyecto quién se queda con el material fruto de esa exposición. No sé, compañeras, si queréis Y añadir algo más. a ver, aquí ellos pueden hacer algún tipo de acuerdo de la manera que quieran, de si va a ser algo compartido, si es una exposición que van a ir guardándola o turnándose para aprovecharla, o si es uno de ellos quien se la desee. Es decir, no hay ninguna obligación por parte del programa. A ver, siempre es recomendable prever cualquier situación que pueda luego continuar de los resultados del proyecto, porque va a ser no solo en temas de comunicación, sino en cualquier otro resultado que pueda haber, si es que hay algún tipo de material tangible, ¿no? Entonces, todo lo que se haya previsto con anterioridad pues puede evitar problemas, pero el programa no marca una orientación en un caso así concreto como el que preguntáis. Vale. ¿Las empresas necesitan rellenar la herramienta de autoevaluación si son públicas y no privadas? Sí. Tal y como se indica en el formulario de candidatura, es las empresas o entidades privadas, ¿vale? Entonces, en este caso sí que deberían aportar la herramienta de la capacidad financiera. Sobre la siguiente pregunta, una entidad que contribuye en especie mediante la puesta a disposición de personal, ¿se podría considerar como entidad asociada también o no aplica en este caso? Se podría considerar, si se ha incluido, como entidad asociada, ¿vale? Para que sea tenida en cuenta como asociada, debe incluirse en el formulario de candidatura. No se da, por supuesto, nada. Nada impide que una entidad que contribuye, que pone a disposición personal, sea entidad asociada del proyecto, pero debería crearse como tal en el formulario de candidatura. Y hay una pregunta: ¿cómo una entidad socio asociado da su consentimiento para que un tercero la registre en esta base de datos? Nosotros, bueno, es una cuestión que tiene que ver cada beneficiario dentro del partenariado para dar su consentimiento al jefe de fila que introduzca sus datos. Es una cuestión interna del partenariado. Con respecto a la pregunta de indicadores de realización, a ver, ahora no tenemos el anexo 1 del programa que se titula Metodología de Indicadores abierto, pero si mal no recuerdo, el RCO 01 es el resultado de la suma del RCO 04 y otros. Entonces, la diferencia estaba entre los que son socios del proyecto, que forman parte del partenariado, y los que no, que se benefician de manera siendo externos al partenariado. No obstante, si no hemos respondido a esta pregunta, podéis escribirnos un correo a consultas una vez leída el documento metodología, por si no os hubiese.
Complemento, Amaya, efectivamente el RCO01 es el resultado de la suma del RCO02 y el RCO04. Muchas gracias. Y uno es de los que están dentro del proyecto, que son beneficiarios de FEDER, ¿vale? Y otros son los que están fuera del proyecto. Un socio estaría dentro de una categoría, un asociado que no obtiene presupuesto, con lo cual no se está beneficiando directamente de FEDER, estaría en el otro indicador. Gracias, Cristina. Si se trabaja en zona fuera del espacio POCTEFA, Tarragona, que no participa como socio, son elegibles los gastos subcontratación vinculadas a esta zona. En principio, todas las actividades que se realicen dentro del proyecto tienen que ser beneficiosas para la zona elegible, para la zona del programa. Cualquier tipo de actividad que se realice tiene que probarse y argumentarse y justificarse que es en beneficio de la zona del programa. Aquí, en realidad, la pregunta no sé si está relacionada con que se va a realizar algún tipo de servicio que va a realizar pues, una empresa de la zona. Entonces, en este sentido, si se contrata pues, a una empresa de la zona que va a hacer un trabajo en beneficio del área del programa, siempre y cuando esté justificado, pues, sería elegible. La pregunta sobre las empresas públicas, vuelvo a leer lo que dice el formulario de candidatura. Si es empresa o entidad privada. En este caso, una empresa pública es una empresa. Entonces sí que deberían, estaría dentro de este primer supuesto, y sí que deberían aportar las herramientas de autoevaluación de la capacidad financiera. Conforme a los desplegables... Ay, perdón, había abierto alguna. A los desplegables de Región Inus de Francia, son las antiguas acepciones las que se han puesto, que son los que hay a día de hoy. Entonces sí que hay que buscar, creo que esto está, pues habría que buscar si eres Aquitania, creo que se refiere a esto. No viene la acepción Nouvelle Aquitaine, pero sí que se encuentra Aquitania. Entonces debería buscarse su NUTS. ¿Es imprescindible poner el DIR 3 de los asociados? Sí, los asociados se tienen que registrar con los mismos datos, digamos la primera parte de la base de datos, igual que si fuera un beneficiario. Sobre los indicadores tenemos una pregunta en la que se pregunta si una entidad que participa en dos proyectos distintos puede contabilizar para ambos proyectos para el indicador organizaciones que cooperan a través de las fronteras. Sí, en principio podría participar, o sea, podría ser contabilizada dos veces si su contribución es diferente y está en dos proyectos distintos, en principio sí que se podría contabilizar. El apartado C6 debe ser completado solo por los proyectos enfocados a objetivos medioambientales o se puede considerar un apartado transversal. Es un apartado que tienen que completar todos los proyectos, un apartado transversal para todos. El controlador de primer nivel lo centraliza, paga POCTEFA, pero los socios deben prever presupuesto para más auditorías. El controlador de primer nivel efectivamente lo centraliza el programa y los socios pueden prever presupuesto para más auditorías. Bueno, depende de qué tipo de auditorías y depende de si esas auditorías son necesarias para algún tipo de actividad que se vaya a desarrollar en el proyecto. Si es el caso, sí que estarían dentro, pero bueno, tendría que concretar el tipo de auditorías en función de las actividades que se vayan a desarrollar. Yo
Disculpad, pero no entiendo muy bien la pregunta de respecto a la tasa de subvención. En el análisis de capacidad financiera solo se tiene en cuenta el ejercicio contable. Yo creo que el documento es claro. Entonces, al final hay que coger los datos que se piden y sale el resultado. Si el resultado no sale positivo, se ha de presentar igualmente. Esto se tendrá en cuenta en uno de los subcriterios que se valoran durante la instrucción técnica del proyecto. Ahora mismo no recuerdo cuál es, pero se valora la capacidad financiera del socio conforme a su presupuesto presentado, ¿vale? Entonces, pues evidentemente, si sale en rojo y se está presentando un presupuesto en el que se está solicitando 1 millón de FEDER, pues la instrucción quizás no diese una buena valoración, pero que es una suma de una puntuación. Sí, respecto a la tasa de subvención, a lo mejor hace referencia es que está mezclando dos aspectos distintos. La tasa de subvención FEDER en principio es el 65% del coste total presentado y a no ser que al hacer el análisis de ayudas de Estado su tasa FEDER tuviera que ser modificada, en principio la tasa FEDER es del 65%. Luego tenemos otra pregunta sobre, bueno, se detecta un error al grabar las cofinanciaciones en el plan financiero. En principio no debería de dar ningún error si se ha cumplimentado correctamente, si han enviado un correo electrónico identificando el número de, o sea, el proyecto y dónde estaba el problema, pues me imagino que intentaremos reproducir el error y si efectivamente es un error de la plataforma lo intentaremos solventar cuanto antes. Pero como hemos explicado al principio de la sesión y como lo ha mostrado mi compañera Teresa, las cofinanciaciones se registran correctamente en principio. La pregunta sobre respecto al criterio financiación conjunta cuando los socios participan en al menos de una actividad se puede marcar como positivo. Vamos a leer literalmente lo que pone en el formulario de candidatura. Financiación conjunta. Este criterio se seleccionará si se garantiza que todas las entidades socias del proyecto incluyen contribución financiera, es decir, presupuesto, en una o en más acciones del proyecto. Hay que decir también que en el plan financiero no se especifica el presupuesto por acción, pero esto se sobreentiende de la lectura del formulario de candidatura por la participación indicada de cada una de las entidades socias en el presupuesto, ¿vale? Pero en principio, si todas las entidades disponen de presupuesto para las acciones del proyecto, se marcaría como un sí. En este caso no es necesario justificar la respuesta. Esta pregunta de los costes de personal no se aceptan los decimales en el porcentaje de dedicación ya ha sido respondida esta mañana. Es un disfuncionamiento que se ha encontrado en la plataforma. Bueno, es que no se había previsto. Como esto es una novedad que se ha implantado, el tema del porcentaje de dedicación y meterlo así, no se había previsto la posibilidad de que ese porcentaje pudiese incluir decimales. El prestatario informático está trabajando en su resolución. Vuelve la pregunta de la capacidad financiera, pone que solo es para socios que tengan naturaleza jurídica privada, socios privados. Yo estaba leyendo lo que viene en el formulario. No sé si esto es texto de convocatoria, en ese caso prevalecería el texto de la convocatoria. Voy a buscar a ver si esto... Sobre el ejercicio contable en el análisis de la capacidad financiera es el último ejercicio contable disponible. Se puede contabilizar un contribuyente en especie como organización dentro del indicador organizaciones que cooperan a través de las fronteras. A ver,
un contribuyente en especie tendríamos que ver exactamente cuál es la definición para la persona que ha escrito esta pregunta. En realidad, el programa, por ejemplo, solo permite la contribución en especie a través de la puesta a disposición de personal. Es la única contribución en especie que permite el programa. Es decir, cuando una entidad tercera al partenariado pues, cede personal a una entidad beneficiaria y está muy regulado. Entonces, para considerarlo como organización que coopera a través de las fronteras, en este caso yo creo que no se podría considerar una contribución en especie de este tipo. No sé si se refiere la pregunta a otro tipo de contribución en especie. Por completar lo que estaba diciendo antes Amaya, en la lista de documentos que hay que presentar ahora para el 31 de mayo, que está colgado en la página web del programa, se indica que son empresas o entidades privadas las que tienen que aportar esa herramienta de autoevaluación de capacidad financiera. Entonces, son empresas, sean públicas o privadas. Y esta pregunta de ¿se puede contabilizar una empresa que participa como socio financiero como una organización o debe contabilizarse como una empresa? Definición. Claro, no sabemos en el marco de qué indicador se está realizando esta pregunta. Resulta un poco difícil de responder. Si fuera de... quieren hacerla a través de consultas@poctefa.eu y la responderemos, pero así se nos queda un poco fuera de contexto para responder. En cualquier caso, los mayores conocedores del proyecto sois los que presentáis las candidaturas. Y entonces dar una información aislada sobre cuál va a ser la contribución de vuestro proyecto a los indicadores desde la Secretaría es muy difícil asesoraros, porque nosotros podemos asesorar respecto a cómo se han interpretado o cómo se ha elaborado la metodología que está explicada en el anexo 1 sobre los indicadores del programa. Pero a la hora de contabilizar y establecer una lógica coherente en esa contabilización que aportáis vosotros desde los proyectos, tenéis que ser vosotros y es el conjunto del proyecto el que dará sentido a esa aportación. Luego hay que buscar la coherencia y el alineamiento con el programa. En un proyecto sin gastos de equipo y pocos servicios externos donde se supera el 50% de personal, ¿puede perjudicar a la evaluación? No, si el presupuesto tiene lógica con el plan de acción, no tiene por qué. Depende de la naturaleza del proyecto, un presupuesto puede exigir que se supere el 50% de personal, por ejemplo, en un proyecto de investigación donde se requiere mucha materia gris. Entonces, en principio, no es razón para que perjudiquen la evaluación siempre y cuando el presupuesto sea coherente con el plan de acción que se presenta. Y esté debidamente justificado como se pide en la convocatoria. Sobre el cierre administrativo de los proyectos, que si se ha valorado la necesidad de que sea elegible ese coste tras la finalización de los proyectos, aquí lo único que se puede responder es lo que es elegible para el programa. Entonces, el programa, los gastos son elegibles hasta la fecha de finalización. No, después de la fecha de finalización, esos gastos, sean los que sean, no van a ser elegibles. Con respecto a la pregunta de si un socio participa en esta convocatoria de forma simultánea como socio financiero en varios proyectos, se contabiliza como una unidad entera en cada proyecto. Tratad los proyectos de manera individual, ¿vale? Entonces, si vuestro proyecto contribuye a un indicador, no pasa nada porque otro proyecto en el que estéis presentando pongáis lo mismo, ¿vale? Cada proyecto contribuye a unos indicadores. Otra cosa es que luego en la Secretaría Conjunta
en ese análisis y validación que se hace del alcance de los indicadores para reportarlos a la Comisión Europea, hagamos mucho trabajo de depuración, utilicemos otras extracciones que nos saque el sistema, eliminemos duplicidades, pero vosotros ahora no estáis pendientes de si en 2 proyectos estáis indicando la misma empresa, por ejemplo, ¿vale? Porque esto se valora de manera individual y luego hay un trabajo, se hace mucho trabajo por detrás, pues eso, para eliminar estas duplicidades y estas cosas. O sea, que no tengáis preocupación ahora por si se está contabilizando en 2 proyectos lo mismo. Bueno, hay una pregunta recurrente de que no les ha quedado claro si los socios andorranos que no tienen presupuesto deben de rellenar los datos financieros. Para que una entidad sea socia de un proyecto tiene que tener presupuesto, si no, no es un socio del proyecto. Es decir, si tiene presupuesto es socio del proyecto y es obligatorio rellenar los datos. Si no tiene presupuesto, no puede ser socio del proyecto y no tiene que rellenar esos datos. En todo caso, igual estáis hablando de un socio asociado que no tiene presupuesto, que podría no tener presupuesto. Si ese socio andorrano, queremos entender en este caso que habláis de al no tener presupuesto que podría ser un asociado, pero desde luego no es un socio del proyecto. La única diferencia entre el plan financiero de una entidad socia andorrana y una española o francesa es que la andorrana en el FEDER pondrá un 0 en el montante, ¿vale? Porque no puede recibir fondos, pero esa es la única diferencia. O sea, para un andorrano, el plan financiero global, el paso que os ha enseñado, os ha mostrado Teresa esta mañana, el FEDER pondrá un montante de 0, pero el resto se cumplimenta igual. Sobre la pregunta de contribución del proyecto a las políticas nacionales, regionales y locales, ¿en qué apartado del formulario se debe explicar? Es verdad que no hay un apartado específico para la contribución a políticas nacionales, regionales y locales, pero digamos que se puede indicar en la parte del apartado C, en algunas rúbricas de manera general, pues introduciendo a lo mejor una contribución a los retos territoriales o introduciendo a lo mejor en sinergias, es decir, de una manera transversal en las diferentes rúbricas del apartado C. Con respecto a la pregunta si subcontratamos una brigada para recolectar plantas de zona de fuera del espacio POCTEFA, demostrando que es clave esta plantación, ¿sería elegible la factura? A ver, aquí no hay que demostrar que esta empresa sea clave, sino lo que hay que demostrar es que se ha respondido al procedimiento de contratación que le sea de aplicación, según el montante, según la tipología de la entidad, ¿vale? Una contratación la puede ganar perfectamente una entidad de fuera del territorio POCTEFA, ¿vale? Eso es lo que hay que demostrar. Y también, para complementar un poco la respuesta, que esa actividad que se va a realizar fuera tiene un impacto beneficioso en el área elegible POCTEFA. Queda un minuto, no sé si podemos responder alguna pregunta más. Pues, a ver, esta primera es que no sabemos ahora mismo en qué epígrafe está, pero esto sería que hicieseis una búsqueda. En principio, toda la documentación relativa que ayuda a poder responder está o en el programa o en el manual del programa. Entonces, en principio, Sí,
Para complementar el apartado del formulario de candidaturas, efectivamente el 10.4, después tenéis en el manual del programa pues una descripción en el apartado de comunicación y tenéis también información sobre proyectos POCTEFA en la herramienta Capitefa de los periodos anteriores. Sí, bueno, vuelve la misma pregunta. ¿Una sociedad limitada es una empresa? Sí, se pregunta sobre si es el momento de aportar el acuerdo de una contribución en especie mediante la puesta a disposición de personal. Si es el momento ahora de enviarlo, si es fecha para el 31 de mayo. Forma parte de la documentación que está listada en la página web, donde aparecen todos los documentos que se exigen ahora para el 31 de mayo y posteriormente, una vez que el proyecto pudiera ser programado con la notificación provisional. Bueno, ya es mediodía. Queremos agradeceros la participación de todos. Os volvemos a recordar que el próximo jueves a la misma hora tenemos el último POCTEFA Responde antes de que finalice el plazo de la convocatoria y que, bueno, como sabéis, todos los vídeos de todas estas reuniones virtuales de responder preguntas se cuelgan todos en la web de POCTEFA. Sobre todo, tened muy presente, como hemos dicho al principio, que la convocatoria finaliza el día 31 a las 2 y que no dejéis para el último minuto finalizar las tareas de envío de las candidaturas. Seguimos estando disponibles en consultas@poctefa.eu y muchísimas gracias por vuestra atención. Que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias.